Gustavo Martínez, muy buenos días. Hola José, muy buenos días, ¿qué tal estás? Bueno, intentando llevar el constipado como siempre. A ver, Gustavo, ¿qué hacemos con la rebaja de calificación? El inversor, ¿qué puede hacer? ¿Qué significa? ¿De qué está alertando Moody's al rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos? Bueno, a priori la rebaja de un peldaño es significativa porque era la única agencia que quedaba por rebajar la deuda americana al segundo peldaño de calificación, que sigue siendo bastante bueno, pero ya no es el primero. Recordemos que el bono americano es denominado o es tomado en el mercado como la tasa libre de riesgo, pero es que claro, hay más o menos ya 10 países, entre ellos algunos europeos como Suiza y Alemania, que superan en calificación crediticia a Estados Unidos. Repito, era la tercera de las grandes agencias que faltaba por rebajarla al segundo escalón, y ahora, pues claro, el mercado pues tiene un poco de miedo porque resulta que todo esto tiene una consecuencia, y es que las tires de los bonos, se venden bonos a precios que antes eran o que denotaban menor riesgo, y ahora se venden bonos a precios, se compran bonos a mayor riesgo, lo cual añade una presión añadida a las bolsas, que tenemos un Standard & Poor's 500 que está cotizando como si estuviéramos o viviéramos en un escenario idílico, ¿no? Y claro, todo eso, pues al final al mercado le produce cierta inquietud, ¿no? Eh, ¿Hay un problema de deuda en Estados Unidos? Es decir, ¿hay un problema real, objetivo de deuda? Cuando además Moody's dice, oiga, cuidado que en 2035, al ritmo que ustedes van, se van a meter en un 145% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. ¿Eso es un problema de verdad para poder devolver la deuda por parte de Estados Unidos? Sobre todo si hay un frenazo económico. Para poder devolver la deuda, no lo creo. Estados Unidos va a poder seguir refinanciando su deuda. Lo que ocurre es que es un sistema Ponzi, como las pensiones. El sistema no quiebra, pero al final lo van pagando cada vez más y más individuos en modo de inflación, hasta que el dólar pues se deprecia a un nivel impresionante. Cuando digo el dólar me refiero a la moneda fiat en general, ¿no? Entonces, no creo que Estados Unidos pueda afrontar problemas de deuda porque tiene muchísima capacidad de ingresos, y por supuesto tiene el respaldo y la confianza del mercado actualmente, que sigue prestando a buenos tipos de interés, teniendo en cuenta la inflación que hay en Estados Unidos, pero sí que es un aviso a navegantes, no tanto ya por la rebaja de la calificación crediticia por parte de Moody's. Estas agencias han fallado mucho en otras notas que han dado en el pasado. Ya vimos que en 2008 calificaban prácticamente todo AAA, cuando teníamos bonos basura en el mercado que no deberían de haber tenido esa calificación. Pero lo que sí que es preocupante, ¿no? Porque cada vez más esta enorme deuda de 36 billones de dólares que tiene Estados Unidos, cada vez más se pregunta el mercado cómo se va a pagar eso, ¿no? Y ahí tienes al oro en máximos históricos, que lleva ya tiempo recogiendo un problema estructural, ¿no? Que no tiene solución. Realmente la solución que tiene esto es hacer una especie de reset en forma de organización política, ¿no? En forma de reducir el gasto público, tratar de reducir los ingresos para dinamizar la economía también, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que al final el mercado pues le está viendo las orejas al lobo, y es una cuestión de ir paso a paso hacia un problema mayor, ¿no? El 35% más o menos que está comprando la deuda estadounidense es externo, foreigner, ¿no? Alrededor de Estados Unidos, sobre todo con Japón, con China. Cuando empezó la guerra comercial, una parte de esos inversores dijeron, me salgo y me vuelvo, no vaya a ser que vaya a haber un problema alrededor de la relación entre los países. Está muy relacionado que pueda haber un problema, la guerra comercial, alrededor también de ese crecimiento de la deuda. ¿Puede haber todavía más tensión? Bueno, si acaso pudiera haber tensión en las tires de los bonos, ¿no? En la rentabilidad que se exige a los bonos. De hecho, ya lo hemos vivido, ¿no? Como China ha ido deshaciendo de su balance bonos americanos, y de hecho estamos en mínimos, si no me equivoco, en mínimos del año 2008. Es decir, los chinos jamás habían tenido tan poco papel, poco entre comillas, porque siguen siendo los principales acreedores de Estados Unidos en el mundo, pero en relación a otros periodos, nunca habían tenido tan poco papel americano en sus balances, y lo han ido sustituyendo por otro colateral que sea más creíble, ¿no? Como es el oro, ¿no? Y bueno, y ahora lo cierto es que realmente cada vez más esa deuda a tires mayores o a precios menores, pues claro, se vuelve menos atractiva para el mercado, sobre todo si no cumple esa función
en escenarios en los cuales la aversión por el riesgo se instala en el mercado, como pasó recientemente bueno, pues con los aranceles de Trump, que hubo un punto en el cual la aversión por el riesgo tradicionalmente cubierta por el bono americano, pues no estaba cumpliendo esa función, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene que tener cuidado porque el dólar es muy fuerte, yo creo que lo va a seguir siendo fuerte, la desdolarización es a priori, yo no cuento con ella, pero tiene que tener cuidado porque el mercado le puede dar jaque al dólar, y darle jaque al dólar significa que Estados Unidos tiene que actuar. No te digo que actúe como pasó en 1980, cuando Volcker subió los tipos de interés al 20%, porque no estamos en ese escenario, pero ojo, como Estados Unidos vuelve a tener problemas de inflación, porque ahora estamos relativamente respirando con un petróleo que está contenido en los 60-65 dólares. Pero ¿y si el petróleo se dispara, la energía se dispara y volvemos a tener problemas de inflación? Y encima con una deuda de 36 billones de dólares que el mercado descuenta que va a ser mucho mayor a futuro. Ahí sí que nos vemos abocados a problemas y a tensiones en las tires, ¿no? Queriendo decir que igual Jerome Powell no puede bajar tipos de interés como pudiera en un escenario normal, porque la inflación ya llega al 2% y le está pidiendo Trump, oiga, usted tiene que bajar tipos de interés porque la inflación, precisamente no, o no por la inflación, sino por este problema, ¿no? Y hoy vemos el bono a 10 años en el 4,5%, incluso el del 30 años ha superado esta madrugada el 5%, ahora recupera otra vez el 4,99%, pero la Reserva Federal pudiera tener las manos atadas para rebajar tipos de interés por este problema, a pesar de que la inflación ya esté en el objetivo. ¿Estás queriendo decir eso? Sí, sí, yo estoy completamente alineado con lo que está haciendo Powell, que está siendo valiente. Por primera vez le veo de verdad actuando con cierta responsabilidad, porque rebajar los tipos de interés ahora es una completa temeridad. De hecho, mira, en el año 2017, el break-even de inflación, que es el que iguala el tipo nominal al tipo real del bono, es decir, el que te dice cuáles son las expectativas de inflación en términos reales, estaba en el 1,5%. Es decir, el mercado a 5 años, el mercado anticipaba que en los siguientes 5 años habría una inflación moderada del 1,7%. Bien, a los 5 años la inflación se disparó por encima del 9%. Es decir, Powell, que sabe perfectamente que los datos de inflación recientes son moderadamente suaves gracias a que el barril del petróleo está en 60 dólares, porque el resto de bienes y servicios han seguido subiendo a ritmos bastante elevados, con una vivienda que está en máximos históricos, que bueno, que ha empezado a corregir un poco, pero que sigue subiendo a un ritmo de un 5%, pues sabe perfectamente que en el momento en el que rebaje los tipos de interés y la economía se dinamice a una velocidad, o el dinero, la velocidad de circulación del dinero se dispare, la inflación vuelve a emerger, y como vuelve a emerger la inflación en una situación en la cual no ha sido capaz de volver a meter la pasta de dientes en el tubo de dientes, entonces sí que Estados Unidos tiene problemas reales y nos podemos ir a bonos del 6-7%. Y repito, el dólar no está para hacer experimentos con gaseosa, José. El dólar ha recibido algún jaque, y si recibes un jaque, como mínimo te tienes que enrocar, porque como no te enroques, puedes tener problemas. Estados Unidos tiene el monopolio de la divisa y tiene la confianza del mercado, pero el mercado puede llegar a un momento en el que diga hasta aquí. Solo una cuestión más. ¿Está frotándose las manos China con este entorno? ¿Perdón, puedes repetir, José? ¿Está frotándose las manos China viendo cómo en 2035, que era el momento en el que China también quería realizar el sorpaso, puede ver cómo se encuentra con un juego complicado Estados Unidos? ¿O meto cantidad de dinero público, de déficit público, que es la única manera que parece que sepa crecer Occidente? ¿O saco ese déficit, pero entonces no crezco y China me sorpasa? ¿Está viendo China que llega al momento clave para empezar a ver el momento del sorpaso? A ver, yo creo que China, que tiene sus propios problemas, y no olvidemos, José, que está metido en una gran deflación, pues obviamente sí que está viendo por primera vez en mucho tiempo que puede competir o puede afrontar esta guerra con ciertas garantías, ¿no? Porque siempre ha sido una guerra en la cual el abusón era Estados Unidos y hacía lo que quería, pero es cierto que ahora el mercado parece que le está dando cierta... bueno, digamos que está presionando a Estados Unidos y presionando al dólar, con lo cual China, que es el que está detrás, podríamos decir que lo tiene un poquito más fácil, ¿no? Un poquito más fácil. Yo no digo que ni mucho menos sea un competidor digno ahora mismo contra Estados Unidos, porque, repito, el 80% de la moneda fiat que se demanda en el mundo son dólares, y no tiene nada que ver con demandarse yuanes, pero sí que es cierto que la situación actual de Estados Unidos es complicada, y además es que
Fíjate que llegó el gobierno, un Elon Musk con la motosierra y tal, todo ha sido un paripé. Y yo sabía que iba a ser todo un paripé, pero es que ahora ha sido ya un paripé demostrado. Ya lo primero que hacen es elevar el techo de deuda, ya han reconocido que no pueden, lo ha dicho Bessel, dice no podemos recortar la deuda, pero sí podemos incrementar el PIB. Esos son cantos de sirena, claro que puedes incrementar el PIB, sobre todo por el lado del gasto público, ¿no? Pero eso no soluciona absolutamente nada. Así que una vez que ya has reconocido que no puedes rebajar la deuda y que potencialmente vas a incurrir en déficits estructurales que como mínimo van a ser del 6%, porque para que eso se reduzca tienes que recortar partidas importantes del gasto público que como socialdemócrata no vas a hacer, repito, como socialdemócrata no quieres hacer. Entonces es obvio que estás en una situación un poco más delicada, ¿no? Este país que siempre ha defendido el libre comercio, pues cada vez se va convirtiendo, va mutando hacia un país más socialdemócrata a la europea, ¿no? Y claro, eso es bueno para los países que compiten contra Estados Unidos, pero no olvidemos que para desbancar a Estados Unidos tienes que liberalizar el comercio y China tiene un comercio bastante poco libre, ¿no? Gustavo Martínez, muchísimas gracias por atendernos. Buen día y buen negocio, Gustavo. Un abrazo.